La idea de la clonación humana ha poblado novelas, películas y cientos de teorías conspirativas en foros y redes. Desde que la ciencia logró clonar el primer mamífero, aquel célebre anuncio en 1996, sobre la oveja Dolly, la interrogante sobre la clonación humana ha pasado de la ciencia ficción al debate abierto en laboratorios, universidades y hasta cafés de todo el mundo. Pero la pregunta persiste: ¿es la clonación humana ya una realidad oculta? ¿Existen dobles humanos viviendo entre nosotros, creaciones idénticas hechas en secreto? Hoy vamos a sumergirnos en lo más profundo de la ciencia, la ética, la historia y las creencias populares para intentar encontrar respuestas. La clonación, en términos simples, es el proceso de crear organismos genéticamente idénticos. En el mundo natural, esto ocurre todo el tiempo. Algunos seres, como las bacterias y ciertos vegetales, se clonan a sí mismos constantemente. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de seres humanos? La diferencia entre los gemelos idénticos y los clones artificiales es un buen punto de partida. Los gemelos monocigóticos comparten el mismo ADN, pero su origen es natural, mientras que un clon humano, en teoría, es un individuo creado deliberadamente a partir del material genético de otra persona. Las noticias sobre la oveja Dolly sacudieron al mundo. A partir de una célula adulta, los científicos escoceses lograron crear una copia genética exacta de un animal ya nacido. El impacto social de ese logro fue tal que muchos comenzaron a preguntarse si la clonación de humanos estaba a la vuelta de la esquina. Grupos científicos, comités de ética y gobiernos se reunieron para poner frenos, discutir y regular las posibles aplicaciones de esa tecnología. Pero, al mismo tiempo, en la cultura popular, surgieron miedos y teorías. ¿Se estarían haciendo experimentos secretos? ¿Habría personas dispuestas a pagar fortunas para obtener un clon de sí mismos, de un ser querido, de un genio o de una celebridad? Desde entonces, han habido múltiples reportes, testimonios y hasta supuestas confesiones acerca de experimentos de clonación humana. Algunos grupos afirman haber logrado clonar embriones humanos, aunque nunca se ha presentado evidencia sólida, y las comunidades científicas internacionales han desmentido estos anuncios. Hasta el momento, no existen pruebas verificadas públicamente de que haya nacido un clon humano. Sin embargo, los rumores y las historias continúan creciendo. Al analizar este tema, es importante detenerse en la biotecnología y sus límites actuales. Clonar un animal, por difícil que sea, es más sencillo en comparación con replicar a un ser humano, tanto por razones biológicas como éticas. Los intentos de clonar mamíferos, incluso después de Dolly, siguen teniendo tasas de éxito bajas, y muchos de los organismos clonados han sufrido graves problemas de salud. En humanos, además, existen restricciones legales y morales que limitan su investigación. A pesar de esto, hay laboratorios dispersos en el mundo que trabajan en aspectos ligados a la clonación, principalmente para tratamientos médicos y la regeneración de tejidos y órganos. Pero ¿qué hay de esas historias que aseguran que ya existen dobles humanos viviendo secretamente entre nosotros? La mayoría de estos relatos se basan en ideas de conspiración. Se ha dicho que gobiernos poderosos, millonarios excéntricos o sociedades secretas han financiado la clonación de líderes, artistas y científicos célebres, con el objetivo de preservar conocimientos o asegurar la continuidad de linajes centrales para su beneficio. En ocasiones, estas historias se alimentan de hechos reales distorsionados. Algunos experimentos legales de clonación de células madre, noticias de procedimientos de fertilidad avanzados o descubrimientos genéticos legítimos son tergiversados para darles un aire de misterio y secretismo. ¿Podría un clon humano caminar hoy entre nosotros sin que nadie lo sepa? Técnicamente sería difícil de ocultar. Un clon sería genéticamente idéntico a su donante, pero crecería de forma independiente. Tendría su propia personalidad, su entorno de vida, sus experiencias únicas. No sería, como vemos en muchas películas y series, una copia exacta también en pensamiento y sentimientos, sino un ser humano con libre albedrío. Eso hace aún más inquietante y compleja la cuestión de los clones. Aunque fueran idénticos genéticamente, serían individuos únicos e irrepetibles en su desarrollo emocional y mental. Más allá de la ciencia, la clonación de humanos plantea dilemas profundos. ¿Quién tendría derecho a decidir crear un clon? ¿Con qué finalidad? ¿Sería ético clonar a un ser humano para salvar la vida de otro, para recomponer una familia rota o para resolver problemas de infertilidad? Grandes filósofos, teólogos, médicos y juristas han dedicado horas de reflexión y debate a estas preguntas, que todavía hoy no tienen una respuesta definitiva. Además, el atractivo de los dobles humanos ha sido siempre parte de la cultura.
Mitos y leyendas de distintas civilizaciones incluyen historias sobre dobles, doppelgangers, sombras vivientes o reflejos misteriosos, símbolos de identidad, destino y hasta advertencia de infortunios. En la ficción reciente, numerosas películas y novelas han explorado el horror y la maravilla de convivir con una copia de uno mismo. Sin embargo, cuando pasamos de la ficción a la realidad científica, encontramos que la humanidad aún camina con cautela y temor en este terreno. Los avances recientes en biotecnología han desdibujado las fronteras entre la vida natural y la modificada en laboratorio. Ya es posible modificar genes, editar defectos hereditarios y crear animales con características nuevas, incluso híbridas. Pero, respecto a la clonación humana, el consenso internacional sigue siendo claro. El riesgo, tanto ético como biológico, sigue superando los posibles beneficios. Quizá en el futuro se permitan ciertas aplicaciones, especialmente en medicina regenerativa, pero la creación de dobles humanos como copias vivientes de una persona específica está hoy más cerca de la ficción que de la realidad. Esto no detiene la imaginación ni los rumores. Algunos supuestos avistamientos de dobles perfectos de celebridades, relatos de experimentos secretos en países sin regulación estricta, o incluso investigaciones periodísticas sobre desaparecidos que reaparecen, extrañamente jóvenes, alimentan la curiosidad y el miedo colectivo. Pero hasta ahora, ninguna de estas afirmaciones ha sido confirmada por evidencia científica. Lo fascinante de la pregunta por los clones no está solo en la posible existencia de dobles entre nosotros, sino en lo que revela sobre nuestra visión de la humanidad. ¿Qué significa ser irrepetible? ¿Cómo nos afectaría saber que podríamos ser replicados? ¿Cambiaría nuestro sentido del yo, nuestro concepto de alma y nuestra relación con los demás? En conclusión, aún no existen clones humanos comprobados caminando entre nosotros, pero el debate no está ni cerca de agotarse. Los avances científicos, la creatividad humana y los dilemas éticos seguirán haciendo de la clonación un tema de fascinación y reflexión para todos. Si te ha interesado este viaje por la ciencia y el misterio de la clonación humana, te invito a dejar tu like, compartir tus opiniones en los comentarios y no olvides suscribirte a Las Crónicas de Tito para no perderte ningún tema fascinante como este. Hasta el próximo episodio.